En la magia ceremonial hay mucha influencia del judaísmo y de la Biblia, desde las mismas órdenes como los masones, los rosacruces o los martinistas, al igual que en rituales como Middle Pillar o Pilar de en medio, ritual del pentagrama y del hexagrama, etc., en los que se utilizan diferentes nombres del Dios de Israel, un Dios omnipotente y masculino. O no, y eso es lo que vamos a ver hoy. La Golden Dawn, la Otto y por supuesto la Wicca y Tanáteros o la magia del caos han hecho un esfuerzo en añadir el factor femenino a la ecuación, pero cada uno a su manera, y aunque es imposible incluirlo de forma regular debido al canon masón que sigue la ritualística, solo en rituales específicos y ceremonias exclusivas encontramos este factor femenino, siempre con propósitos concretos. Los rosacruces, desde las bodas alquímicas y Tannhäuser, incluyen la presencia de la deidad femenina, pero los Illuminati de Bavaria y la masonería de seguido eliminaron todo vestigio de esto, poniendo sus miras en el judaísmo y el cristianismo católico principalmente, porque aunque la masonería pertenece al ámbito protestante, tiene influencia del catolicismo. De cualquier forma, a finales del siglo XIX, la Golden Dawn y la Otto recuperan esta deidad, en la figura de Isis y Nuit principalmente. Otro factor a tener en cuenta es que en las traducciones de la Biblia se ha masculinizado todos estos nombres. De esto se darán algunas pistas concretas más adelante, pero el conocido ejemplo de Elohim nos vale para comenzar. Elohim es una raíz masculina singular con un sufijo femenino plural. En el judaísmo se explica diciendo que es una forma de cortesía, pero que es un solo Dios y que por supuesto es masculino, aunque se observan algunas hipóstasis femeninas como Ama y Aima, pero carentes de importancia real en el culto. Por otro lado, tenemos a la diosa gnóstica Sofía, la del conocimiento, considerada falso ídolo por el Vaticano y por todos en general. Sin embargo, en la Biblia aparece el nombre Asherá entre 50 y 60 veces. 30 de estas menciones pertenecen al periodo tribal, es decir, de los jueces y los patriarcas. Este nombre se ha estudiado en el siglo XX de forma académica. Siempre los escritores vendrían del ámbito cristiano o judío. Fuera de lo poco académico, hay que mirar en la Wicca y la magia del caos, donde se estudia este tema de forma pasajera. En el texto hebreo, Asherá se suele traducir por árbol o como ídolo falso o pagano. Sus templos son mandados destruir por Yahvé, junto con los de Baal. En otras ocasiones lo encontramos traducido como poste sagrado en vez de árbol. Algunos ejemplos son Jueces 6:25, que se traduce así: en esta noche Yahvé dijo a Gideón: toma el toro más gordo de tu padre y derriba el altar de Baal de tu padre, y corta el poste sagrado, esto sería Sherá, a su lado. En Reyes 14:15
Dice así: Yahvé hará a Israel agitarse como las cañas en el río, hará a Israel desenraizarse de esta tierra próspera que Yahvé dio a sus ancestros, y desaparecerá abajo del río por provocar su fuerza con esos postes sagrados. Otra vez, Asherah se vuelve a traducir por postes sagrados. Otro ejemplo más es en Segundo de Reyes 17, 10 y 12, que vuelve a mencionar postes sagrados junto a árboles. En el 12, en el versículo 12 específicamente, traduce Asherah por ídolo, al que Yahvé expulsó. El texto hebreo dirá Asherah, que Dios expulsó, literalmente. Así, a lo largo del Antiguo Testamento, este culto de postes y árboles sagrados, al parecer muy similar al europeo de la Reina de Mayo, en honor a la correspondiente diosa tierra, es mencionado una y otra vez, aunque lo más interesante lo veremos un poco más adelante. Otros estudiosos de este tema, ajenos al cristianismo y ajenos a órdenes o sectas, proporcionan un background arqueológico que es muy interesante. Estos escolares nos dicen que Asherah tenía un lugar propio en el templo en el primero y en el segundo, que incluso hay inscripciones de Asherah junto a Yahvé como parte del culto israelí. El judaísmo, la religión del judaísmo, no aparece del día a la noche, y esto se nota en la Biblia, que es un complicado conjunto de escritos que, independientemente de las atribuciones religiosas a unos u otros personajes para autoría de compendios completos, el estudio de la historia y de la arqueología demuestran que dentro de la separación oficial podemos encontrar varios escritores diferentes y generalmente anónimos. Así, el Génesis 1 y el Génesis 2, por ejemplo, serían dos diferentes escritores. Incluso el relato de Noé está relatado en múltiples tipos de escritos. La forma de la Biblia que tenemos en casa es una compilación traducida y apropiadamente convencionalizada para que alimente ciertos intereses. El texto más original, el hebreo, nos indica que textos más viejos se mezclan con textos más jóvenes, que tratan de los mismos temas con diferentes perspectivas. En el caso de las crónicas, del libro de Crónicas, por ejemplo, porque se resumen desde los jueces hasta los reyes de Israel. Entre un texto y otro, dentro de un mismo capítulo, puede haber siglos de diferencia. De cualquier manera, su forma actual está orientada a reflejar la idea de una monarquía teocrática con Yahvé como centro de todo. Esto, unido a la adquisición de la Iglesia Católica en los principios de su fundación, ha dado lugar a traducciones que se alejan mucho del texto original. Volviendo al tema de Asherah, en Deuteronomio, está traducido siempre por árbol en Jueces y Reyes, por poste o madero sagrado. En Proverbios se traduce por sabiduría. En Jeremías, que lo veremos más adelante, por la reina del cielo. Estos dos últimos los observaremos en detalle más adelante. Los israelitas comienzan su giro al monoteísmo cuando en el texto bíblico se empiezan a destruir los templos de Baal y Asherah. Esto viene así en el único texto que aún se menciona a esta por su nombre, en Jueces 3:7 y los siguientes versículos. Las instrucciones de Yahvé siempre son las mismas e igual de claras. Manda a sus soldados a pedir a las otras ciudades que se rindan a ellos, los israelitas, y convertirse en sus esclavos. Si no aceptan, aniquilarán a los hombres, harán esclavos a los niños y se casarán con las mujeres. Añade otras instrucciones más tras la batalla: no cortar árboles frutales ni matar el ganado, pero los otros árboles y animales que no son alimentos deben ser exterminados también. Esto requiere una lectura atenta,
ya que en aquella zona encontramos a la diosa Semiramis asociada a las coníferas y al estirax. Semiramis, como Isis y Asherá, comparten el mito del árbol. Semiramis deja a su hijo Tammuz junto al árbol, Isis a Horus, y además Isis es en un árbol donde consigue recuperar el sarcófago de Osiris, y Asherá, en el mito canaanita, la primera religión de los hebreos, pare a Baal en un árbol de estirax o estilax. En principio no da alimento, son coníferas, pero era sagrado para los sacerdotes de esta religión debido a sus cualidades psicotrópicas y curativas. Irremediablemente no podemos olvidar el culto al roble y al pino en Europa asociados a Venus, Freya, Danu o Diana. Mismo mito, mismo arquetipo y mismo misterio o iniciación. Estas instrucciones de Yahvé a sus sacerdotes y soldados no consiguieron parar el culto a Asherá entre los hebreos, mucho menos entre sus enemigos. Esto solo ocurre con la destrucción del segundo templo llevado a cabo por los romanos, y aún así el mito consiga perpetuarse un poco más. El culto a Asherá se remonta a antes de que el hebreo fuera un lenguaje. En textos ugaríticos, lenguaje raíz del hebreo, encontramos referencias a esta diosa, y no como esposa de Yahvé, sino como su madre, como la madre de Yahvé. Se determina que Asherá y Elión, que significa el dios más alto, serían los padres de Yahvé. La referencia a Elión la encontramos en Génesis 14, 18, 20. En este pasaje aparece Abraham, todavía sin la H, Abram, y Melquisedec. Este curioso personaje pertenece a la antigua tradición de los reyes sacerdotes, y su sacerdocio no está dedicado a Yahvé, que es el dios de Abraham, y presumiblemente menor a Elión, o al Elión. Este Elión es el dios más alto, como he dicho, y estaríamos frente a un arquetipo similar al Brahma hindú o al Urano romano. De hecho, ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulos 5, 6 y 7, incluso 9, inclusive 9, pero sobre todo el pasaje de Hebreos 6, 19 al 20 y 7, 1. Se dice que Jesús es como Melquisedec, comparando su sacerdocio al de al de Al-Elión, y no al de Yahvé. Esto convierte a Jesucristo o al Cristo en un sacerdote o en alguien que expande la palabra de Elión. Eso es lo que él se refería cuando decía el Padre. Específicamente, Hebreos dice así en la Reina Valera: esta esperanza es para nosotros como una áncora segura y firme que penetra más allá de la cortina del santuario, donde como recursor nuestro entró Jesús, convertido en sumo sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios más alto o del Dios altísimo. Una traducción más fidedigna, como la Biblia de Jerusalén, nos habla incluso de la orden de Melquisedec, una orden como si fuera un grupo específico, algo que merece un estudio por separado. Volviendo al relato del Génesis, donde Melquisedec y Abraham tienen su encuentro, el primero bendice al segundo, en nombre de Al-Elión, creador del cielo y la tierra. Abraham replica que él alza su mano en presencia de Yahvé y rechaza el ofrecimiento del rey sacerdote, es decir, de Melquisedec, para acto seguido invitarle a irse. Tanto el pasaje del Génesis como el de Hebreos y otros tantos a lo largo de la Biblia indican que Yahvé no es un Dios supremo, sino un Dios
que le debe pleitesía a este Al-Elión. En consonancia con esto es imposible saltar el Salmo 78:35, en el que se nos indican los roles de ambos, de Al-Elión y de Yahvé, y nos dice así: recordaban que Yahvé era su roca y Al-Elión su defensor. En el Salmo 82 nos habla de una asamblea de dioses y que estos son hijos de Al-Elión. En este mismo sentido también tenemos el Salmo 91 que dice así: si vives bajo el cobijo de Elión y haces tu hogar a la sombra de Shaddai, puedes decir a Yahvé, mi refugio, mi fortaleza, Elohim en quien yo confío. Recordar que Elohim en Canaán se usaba para definir panteón. La aparición más controvertida de Elión en la Biblia es en el Deuteronomio 32:8, el último canto de Moisés, diciendo que Elión separó a los hijos de Adán según los hijos de Jacob y que hizo sus lazos según los lazos de Elohim. Este es un complicado texto que suele ser motivo de discordias y que varía en todas las traducciones. Es el más revelador de todos los textos o versículos de la Biblia. En esta diferencia entre Al-Elión y Yahvé está en 2 de Samuel 22:14, que dice así: Yahvé lanza rayos del cielo y Al-Elión lanza su voz. En este versículo Yahvé queda como quien verdaderamente es, una deidad segundona de la tormenta, hijo de un dios mayor. Yahvé es uno de los Elohim, uno más de un panteón amplio y bastante lioso y complicado porque se ha perdido la mayoría de la información en el tiempo. Volviendo al texto ugarítico, encontramos una cosa muy interesante. Que Asherá habría sido la creadora del universo y la tierra. Añade que con Al-Elión parió a otros dioses, incluido Yahvé o Yod-Heh-Vauhe. El número de hijos varía según la religión y la zona, o el culto específico y la zona. Pero en el ámbito canaanita, que nos interesa, ya que los hebreos eran canaanitas y seguían su misma cultura y religión, se especifica que los hijos de Al-Elión y Asherá eran 70 en total, que, como en todos los politeísmos, eran adorados en un culto de deidades de segunda generación. Esto indica una cosa clara, y es que los 72 nombres que el judaísmo extrae del Éxodo 14, 19, 21, son estos 70 dioses canaanitas junto al Elión, los Elohim, que forman en total 72. Elohim se trata de traducir como una partícula de cortesía, como decía antes, que sirve para denotar nobleza, como sabemos, a un singular masculino y un plural femenino. Pero en las lenguas antes del hebreo, Elohim, a veces escrito como Elihim, era usado para designar la palabra panteón, como ya os he dicho. Es decir, que era una palabra en sí misma con un significado y un significante. Continuando con esta mitología canaanita, cada uno de estos hijos de Elión y Asherá habrían hecho un pacto con una nación para que les rindiese culto. Así encontramos que Yahvé hace varios pactos con Israel: el de Noé, el de Abraham, el de los levitas y el de David. La palabra hebrea es berit, que utiliza la misma raíz que la palabra cortar o separar. Esto es porque los pactos importantes se sellaban intercambiando pedazos de piel de un sacrificio animal, a lo que sabemos que Yahvé era muy aficionado. Ni qué decir tiene que estos pactos, que requieren el sacrificio previo y el posterior intercambio, han influido en la magia de la antigüedad y de la Edad Media. Sabiendo que las ciudades eran dispuestas como estados independientes, como Babilonia, Atenas o Roma,
podemos entender que estos pactos ya se daban en Sumeria, donde cada pequeña célula del territorio se componía de un rey y un culto independiente. Igual ocurría en Egipto. Esto era una forma de control social y cultural, simplemente. Si todos los dioses pertenecían a un panteón, todos los dioses de dicho panteón conformarían un núcleo social que podríamos denominar reino. En otros términos, hallamos también diferentes iniciaciones. Esto se ve más claro en Egipto con los misterios de Isis, los de Osiris o Hathor, pero también en Grecia con Eleusis, Atenea o Pan. El rito iniciático de Yahvé lo encontramos en el Levítico, y en la Biblia también encontramos pistas del mismo culto, de la misma iniciación de Baal, Moloch y la misma Asherá, que veremos un poco más adelante. Anteriormente ya mencioné la figura del rey sacerdote con Melquisedec, quien probablemente fuese un fenicio acorde al nombre, a la etimología del nombre. Es muy probable que estos reyes sacerdotes utilizaran este sistema de cultos y panteones para fines políticos, lo que deja a Samuel y Esaú como simples gobernantes llenos de avaricia por los territorios vecinos. Y la tierra prometida, una estrategia para justificar la guerra. Centrándonos en el tema, existen unos talismanes que se encontraron al noroeste de Siria, en Aslan Tash, que aportan mucha luz sobre el culto politeísta de la zona. La inscripción dice así en fenicio: un lazo eterno se ha establecido para nosotros, Asherá. Lo ha establecido por nosotros, y todos los seres divinos y la mayoría del grupo de los sacerdotes a través del lazo del cielo y la tierra para siempre. Esta será la traducción de Rosendahl. La traducción de Cross es similar, pero un poquito diferente, que dice: el Olam, que significa el Eterno, ha hecho un pacto con nosotros. Asherá ha hecho un pacto con nosotros, y todos los hijos de El Alión y el gran concilio de los Elohim, con pactos sellados del cielo y la antigua tierra. En ambas traducciones se nos habla de una deidad femenina y un grupo de dioses. Cross traduce el Olam por el Eterno. El Olam es un epíteto que aparece en la Biblia generalmente en los Salmos, y también la expresión que usa Lot al escapar de Sodoma y Gomorra. La expresión que usa Lot es Atá Gibor Leolam Adonai, que podemos traducir: tú eres la fuerza de los dioses, ya que Adonai es la forma plural de Adón, deidad. Adón significa deidad. Nuevamente encontramos una referencia a Yahvé como Dios de la tormenta, pues lo que ocurre en Sodoma y Gomorra, con una intensidad brutal al parecer, pues Lot se estaría refiriendo a Yahvé diciendo que él, Yahvé, es la fuerza de los dioses cuando trae esta tormenta. Cabe hacer un pequeño comentario pasajero que puede dar lugar a la elucubración, pero en el que no ahondaré mucho, ya que no saldríamos del tema. Existe una similitud entre Yahvé, Júpiter y Thor. Y es que sus pueblos primero adorarían a sus respectivos dioses del cielo, ese más alto, ese Al-Alión, cada uno con su nombre, por supuesto. Ese dios que adoraba a Melquisedec. Para entendernos, Al-Alión, Urano y Tir, que serían estos dioses del cielo respectivamente, y todos estos pueblos se vuelven belicosos al cambiar su culto al dios de la tormenta, que porta un instrumento con el que expeler rayos sobre la tierra. El culto a Odín, esto ya es una puntualización, sí existía, pero era un culto menor. Su figura es ensalzada por la subversión católica, por las características similares entre Jesús o Jesucristo y Odín.
Existe una clara referencia histórica entre la sustitución del culto, que es lo que nos interesa, y convertirse en un pueblo violento, específicamente el culto al dios de la tormenta. En el libro de Oseas, un profeta de los llamados menores, especialmente en el capítulo 1 y 2 y concretamente en los versículos 2, 18 y 19, tenemos algunas claves del proceso del cambio del monoteísmo al politeísmo. Se nos relata la historia de una esposa que engaña a su marido y finalmente éste la perdona a cambio de que se haga sumisa a él, a través de una serie de cosas, de tareas. El relato parece un prototipo de lo que luego relatase Juan de Patmos sobre la prostituta de Babilonia. Oseas utiliza el texto para reflejar la ira de Yahvé contra Israel. O no, al menos así es como se suele explicar, pero una lectura nos indica instrucciones de demoler templos llenos de sacerdotisas a los que los judíos, los cristianos posteriormente y el Islam después han llamado prostitutas paganas. La trama principal del libro de Oseas no es sobre la ira de Dios, así concluyo yo, no es sobre la ira de Dios contra Israel, es de la ira de Dios contra otros cultos que observan la divinidad femenina, que contemplaba a la mujer como vehículo de lo sagrado, y estas prostitutas sagradas, que decían ellos, no serían otra cosa que las sacerdotisas, como tenían los griegos o como tenían los romanos. En este orden, el libro de Proverbios y Sabiduría, que es deuterocanónico o apócrifo, hay muchas referencias al conocimiento divino, en sentido femenino, al igual que encontramos también lo mismo en el Cantar de los Cantares. Estos textos nos hablan de comprender el conocimiento divino, de entendimiento, lo que nos lleva a la Cábala, ya que la Biblia está escrita en clave cabalística. Encontramos el pilar femenino, el de Binah, que es entendimiento. Binah significa entendimiento, como última puerta para lograr el conocimiento divino. En la simbología, Binah es la madre, el mismo personaje que está en Malkuth, donde aún es la novia, pero en su máxima potencia. En el otro pilar tenemos a Jokmah, el padre, el cual no pasa por ningún proceso, es estático. En un ejemplo mundano diríamos que Jokmah es la biblioteca, inútil si no hay quien proporcione los libros concretos que buscamos. Así necesita de Binah, la bibliotecaria. En Proverbios 3, 13 al 20 encontramos de forma específica esto que explico. Voy a leer el texto entero, que dice así: Feliz es el hombre que descubra la sabiduría. Ganarla a ella es mejor que la plata y más beneficioso que el oro. Ella está más allá del precio de las perlas. Nada que puedas codiciar es igual a ella. En su mano derecha está la duración de los días, en su mano izquierda riquezas y honores. Sus formas o caminos son deliciosos. Sus senderos todos llevan al contento. Ella es un árbol de la vida para aquellos que se agarran a ella. Pronto. Los que se adhieren a ella viven una vida feliz. Por la sabiduría Yahvé hizo el mundo en sus fundamentos. Con su discernimiento arregló los cielos. A través de conocerla se escarbaron las profundidades y las nubes dan lluvia. Aparte de todas las bondades que ella parece proveer, se comprende que sin ella Yahvé no habría creado nada. Además, él premia al valiente y ella enseña el camino correcto. En el texto se percibe una necesaria unión de ella y Yahvé, y así igual con los hombres.
De hecho, denota que había en curso una religión diferente en el momento en el que esto se escribió. Las fechas dadas para los proverbios oscilan entre el siglo IV y el III a.C. Por otro lado, tenemos los papiros de Elefantina, más antiguos que el libro de Proverbios, y que relatan el día a día de una comunidad de judíos y arameos en la isla de Elefantina, o Yep. Actualmente creo que se llama Yep, en la ciudad de Siene, que sería la actual Asuán, en el Alto Egipto, a mediados del siglo IX a.C. Los papiros dicen que los hebreos en aquella época adoraban a Yahvé y a una diosa que recibía varios nombres, Anat, Astarte e Isis incluso, que tenían un templo para cada uno, para Yahvé y para la deidad femenina, separados. Estos templos estarían junto a los de los habitantes locales. Los hebreos ya practicarían la circuncisión en ese momento, la abstención de algunos elementos y otras costumbres que aún conservan actualmente y que son características del judaísmo. Esta información reconduce al gnosticismo y al germen Rosacruz, que apunta al dios cristiano como un falso dios y como un tirano menor e hijo de Sofía. El mito gnóstico indica que este tirano se habría rebelado contra sus progenitores, usurpándoles el puesto y el culto. Los gnósticos observarían el cuadro completo y entenderían que la única forma de conocer al Dios verdadero, a ese Al-Alión, el más alto, sería a través de Sofía. Identificaban al usurpador como el demiurgo platónico, una deidad de segundo orden que se llevaría los honores. Algunas sectas dentro del mismo culto romano precristiano ya estudiaban esto con anterioridad y la identificaban con Venus. El culto de este falso dios lanzó al Vaticano a la quema de brujas, a hacer cruzadas y guerras, y esto los perpetuarían en los protestantes igual. El mismo ejemplo tomado de lo que hicieran los israelitas en Medio Oriente siglos antes, arrasando los templos de Baal y las personas a los que le rendían culto a estos dioses. De vuelta a Shera y la Cábala, tenemos que tener en cuenta que la Cábala son las enseñanzas secretas del judaísmo, reservadas solo a los hombres mayores de 40 años y pertenecientes a una clase alta. Esto es el principal motivo por el que los masones solo aceptan hombres mayores y de clase alta, etc. Aunque digan que hoy se han abierto. Eso sería otro tema. Es así, así era y así es y así será. En su forma original. Y en la actualidad se sigue perpetuando en muchas sectas y en muchas religiones. Este paradigma cambió a finales del siglo XIX, cuando se rescatan las tradiciones de los Rosacruces. Centrándonos en el tema, en la Cábala existe una deidad femenina. Además, la terminación A-H también lo es decir, es femenina, como en Jokmah y en Binah. Asherah contiene la misma terminación. Esto es porque el hebreo nombra las cosas según su esencia divina, al menos así lo mantienen ellos. Estos son su propia explicación. Como si no tuvieran una etimología y un lenguaje predecesor. Pero bueno, así lo determinan ellos. En el capítulo 1 del Génesis nos habla de los Elohim. Los dioses crean el universo. En el capítulo 2 continúa recordando que los Elohim crearon todo e introduce y nos presenta a Yahvé. Esto da una pista sobre los pactos que hablamos anteriormente. Luego la serpiente tienta a Eva. Eva en hebreo se escribe Hawa y significa madre de los pueblos. Y la serpiente les permite ser como los Elohim,
Yahvé enfurece y los echa del jardín para que no coman del árbol de la vida. Recordemos que ellos comen, Adán y Eva comen del árbol del conocimiento y Yahvé los echa para que no coman del árbol de la vida. Un vistazo a las mitologías anteriores que los escritores del Génesis y de la Tanakh en general copiaron, como la canaanita, la mesopotámica, sumeria, agarítica o acadia, encontramos historias de un árbol de la vida, generalmente protegido por una diosa y situado junto al mar. Pertenece al juicio de esta si los hombres y cuáles de ellos toman de esta fruta de la inmortalidad. Esto ya indica algunas reminiscencias de la historia de Eva, pero profundizaremos algo más. ¿Qué significa entonces que nos han prohibido tomar del fruto de la vida? ¿No es la cábala un sistema para enseñar la inmortalidad del alma? ¿Por qué ha sido secreto tanto tiempo? Porque el árbol es femenino, es la diosa la que otorga el entendimiento, que es Binah, que es el camino correcto, y el Dios da la sabiduría, que es Jokmah. Entonces, lo que se nos habría prohibido sería utilizar las claves para alcanzar esos estados y obtener un alma inmortal. Ya sabemos que el alma muere y el espíritu continúa su existencia. Existen múltiples doctrinas y filosofías que explican esto de diferentes maneras, pero en términos comunes. Para no salirnos del tema, este razonamiento explica el porqué de las salvaciones en diferentes religiones, esto de ir al paraíso y la vida tras la muerte y demás. Hay que tener en cuenta que el mito de la creación tiene muchas lecturas y todas válidas. Algunas las hemos repasado con anterioridad en este canal. El mismo mito enseña muchas cosas y esto es una lectura hebraica y prejudaica que trasciende en importancia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se nos arrebató una parte esencial para nuestro desarrollo como especie. La negación de la diosa da lugar a la era del Padre en términos antropológicos, es decir, la creación de ciudades y una sociedad fundamentalmente orientada al culto completo a lo masculino. Era de esperar que instituciones como el judaísmo, el cristianismo y el islam acabasen brotando para confirmar un mundo regido por un emperador, pero sin emperatriz, un mundo cojo. Esta sociedad se describe en el capítulo 4 del Génesis y los descendientes de Caín. Esta observación no es pasajera. Los pensadores dedicados a la economía y a la sociología han tenido esto en cuenta. Engels tenía un libro dedicado a ello. Adam Smith, en sus palabras, trata de, y cito, concebir un sistema político económico como teológico y religioso que ofrezca una alternativa a las tradiciones cristianas modernas, el catolicismo romano y el protestantismo magisterial. Asimismo, podríamos citar a Locke y otros muchos que se escudaban en este mito o tratan de exponer un sistema que perpetúa el eón del Padre. En síntesis, el hombre ha tratado de justificar ese vacío espiritual que se dio hace millones de años, ya sea por unos sacerdotes y sus intereses o producido por una mano divina. Esto ya va ligado a la creencia de cada uno. Tenemos que saber que tras la destrucción del segundo templo por los romanos y la diáspora, el culto a Asherá todavía estaba vigente, no se habría eliminado del todo. La prueba la tenemos en Jeremías 44, 15 al 30, bastante explícita, dice así. Es un poco largo, pero merece la pena que lo lea al completo. En eso, todos los hombres que sabían que sus mujeres ofrecían incienso a dioses extranjeros y todas las mujeres que estaban allí, una gran reunión con toda la gente que vivía en Pazros, en Egipto,
respondió a Jeremías como sigue: no tenemos intención de escuchar esa palabra que dices en nombre de Yahvé, pero seguiremos haciendo los votos que hemos prometido: ofrendas de incienso a la Reina del Cielo y vertir libaciones en su honor, como solíamos hacer nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros líderes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Teníamos plenitud de comida, vivíamos bien y no sufríamos desastres. Pero desde que paramos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y verter libaciones en su honor, hemos sido destruidos y hemos perecido por la espada o por el hambre. Las mujeres añadieron: cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo, vertíamos libaciones en su honor. ¿Creías que nuestros maridos no sabían que ofrecíamos incienso a la Reina del Cielo y le ofrecíamos libaciones en su honor? A todos los hombres y mujeres, a todos los que dieron esta respuesta, Jeremías replicó: el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y de Jerusalén, vuestros reyes, vuestros líderes y la gente del país, Yahvé no puede soportar vuestros hechos malvados y vuestras prácticas detestables. Esto es porque vuestro país se ha convertido en desierto, un objeto de horror y maldición sin habitar. Y esto ha ocurrido porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Yahvé. Rechazasteis escuchar la voz de Yahvé u observar su ley, sus estatutos y sus decretos. Esta es la causa del desastre que os ha sobrecogido. Luego Jeremías, continúo con el texto, luego Jeremías habló a toda la gente y particularmente a las mujeres. Escuchad la voz de Yahvé. Yahvé Sabaoth, el Dios de Israel, dice esto: vosotras mujeres, las que vuestra boca promete, vuestras manos deben hacerlo, habéis dicho que ofreceréis tributos sin faltar de incienso a la Reina del Cielo y verter libaciones en su honor. Muy bien, mantened vuestros votos y haced las libaciones, pero escuchad la voz de Yahvé, todos vosotros judíos viviendo en la tierra de Egipto. Juro por mi gran nombre, Yahvé dice, que mi nombre no debe ser pronunciado más por ningún hombre de Judá hasta la tierra de Egipto. Nadie debe decir como Yahvé vive. Sí, los voy a vigilar para que se arruinen, jamás para su bien. Bellísima persona. Todos los hombres de Judá deben morir por la espada o por hambre, hasta que desaparezcan por completo. Yahvé dice: voy a ayudar al faraón Jofra, rey de Egipto, para que venza a sus enemigos, como ahora ayudé a Zedequías, rey de Judá, contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, que vino a matarle. Así vemos que el culto a esta reina del cielo, Asherá, fue castigado con la muerte, y ni aun así consiguieron eliminarlo, porque eliminar a todos sus devotos supondría eliminar a todo el pueblo hebreo. Continúa a día de hoy el culto de Asherá, o la reina del cielo, en nuestros días dentro del judaísmo. Tenemos la menorá, el candelabro, y la historia de la lámpara que ardió durante 8 días. Por eso existen las menorás de 8 partes, más una sirviente, se llama así, una parte sirviente, para encender las demás. Esta es la de la Hanukkah. La menorá de 7 luces está prohibida sacarla al exterior. La de 7 luces está en el lado sur del templo. El Talmud dice, en palabras de Rabí Isaac, y cito: aquel que desee llegar a ser sabio debe inclinarse al sur cuando rece. El símbolo por el que recordar esto es la menorá que está en el sur del templo. Tanto el 7 como el 9 son números asociados a lo femenino. En el judaísmo, estos son sus propias conclusiones, de nuevo, a sus formas arquetípicas, a que nosotros, los occidentales, pues podemos llamar venusianas y lunares, respectivamente. En el alfabeto hebreo, cada letra tiene un número asociado,
que sirve para la gematría, y otros códigos. Así, 7 y 9 son Zain y Tet, espada y serpiente. Ambos elementos aparecen en el mito de Eva, que no es otra cosa que una degradación del mismo mito de Asherá. Esto es para que sepáis que los números de la menorá y otros artefactos no son aleatorios. Lo que nos interesa de nuevo es buscar de qué fuente recluta o recolecta el judaísmo estas tradiciones e imágenes. Así, de nuevo en el arte ugarítico y mesopotámico, Asherá, Anat, Ishtar y Astarte, que son similares, son representadas con un árbol de 3 ramas a cada lado y un tronco central en el centro, 7 en total. Si la sabiduría es luz, sí, acorde a lo del árbol, el 7 y tal, quizá Moisés no se encontró con Yahvé en la montaña, sino que dicho arbusto flameante era Asherá, aunque esto entra en el campo de la especulación. Además, la descripción del árbol de Asherá y la menorá tienen una resemblanza, aunque los judíos fueran instruidos en no permitir ningún otro ídolo en el templo, queda esa menorá reminiscencia de ese culto a lo femenino. En este caso sería Asherá, aunque pertenezca a culturas más antiguas. Otros nombres de la menorá son Ner-Tamid, que significa luz eterna, Tener Elohim, que es la luz de los dioses. Otra cosa interesante es que las 7 luces simbolizarían también los 7 planetas conocidos en aquellos tiempos. Este tipo de relaciones son comunes en los politeísmos. En la versión Hanukkah del menorá, la de 9 luces, una de ellas se llama Shamash, que es la que se decía que es la sirviente, y sirve para encender las otras 8. Es remarcable que Shamash, en este caso con 2 M's, así es como yo lo he encontrado traducido, era el dios Sol mesopotámico. Más allá de eso, encontramos 2 ángeles caídos en el libro de Enoch con la misma raíz. Samyantha, el líder de estos, a los que Enoch también describe como los vigilantes y recibe el mismo tratamiento en el Corán. Sus hijos son los Nefilim. Su nombre se traduciría como el que ilumina o el iluminado. En otros es Shamsiel, en la literatura rabínica, especialmente en el Zohar, es un querubín que gobierna el 4º cielo, lo que en esotérica occidental conocemos como la esfera de Júpiter, junto al arcángel Uriel, que habría estado en el jardín del Edén. O así dice el Zohar. En el Zohar se le menciona como quien dirige a Adán y Eva fuera del Edén. Su nombre significa luz de Dios. Lo importante a concluir de todo esto es la relación a la luz y los árboles que existen entre todos estos nombres interrelacionados. En textos ugaríticos encontramos diferentes epítetos para Asherá, que os voy a citar a continuación. Uno será Asherá, la que su esposo puede llamar Elá, la diosa. Elá, en la zona del Medio Oriente, era una reconocida diosa principalmente lunar, que toma, o más bien podemos llegar hasta el zoroastrismo buscando su nombre. Los intercambios de cultura en la zona llevaron a que los indoeuropeos que habitasen entre la actual Turquía y Georgia adoptasen ese nombre Elá o Alá para la Diana táurica, quienes compartían arquetipo, ya que Alá sería la deidad femenina principalmente de este panteón, formando pareja con el dios Sol. Es, evidentemente, el nombre que roba a Mahoma para llamar a su dios, quien no es otro que Yahvé. Esto es porque Mahoma era un inculto no instruido, pero esto también pertenece a otro tema. Otro de estos epítetos es Kana Yatu Ala Ma. Espero haberlo dicho bien.
creadora de los dioses, es lo que significa. Esto nos lleva al Génesis 1 y esa creación de seres similares a los Elohim, frente al Génesis 2, donde Yahvé de los Elohim crea a Adán, el hombre. Esta historia es similar en el relato de la creación sumerio y la creación de la tercera generación de dioses. Otro epíteto sería Aratu Yuhami, ella la que camina en el mar, es lo que significa. Es imposible pasar por alto la referencia anterior al árbol junto al mar. Pero en España conservamos también una canción sefardí tradicional que habla específicamente de este mito prejudaico. Malkuth Hashanah, que significa reina del cielo, que es la expresión usada en el texto anterior de Jeremías. En el texto de Jeremías se refiere como Malkuth Hashanah en la versión hebrea. Esto genera una pregunta cuando aprendemos que en Cábala que Malkuth es masculino. Sin embargo, el texto de Jeremías y este epíteto es claro, Malkuth es reina y no rey, que no obstante es lo común en los politeísmos, que la tierra tenga o sea considerada una deidad femenina. Aparte de eso, en la misma Cábala se nos dice que Malkuth es Binah, la Virgen y la Madre que os explicaba antes y he explicado en profundidad en otros programas. También la princesa y la reina. Malkuth es una forma menor de Binah. Aparte, el proceso iniciático es principalmente, como hemos visto con el Azot en el programa anterior, conocer la luz divina o Lux. Empieza en Malkuth y esa luz, recibida entonces con parpadeos, es la que acompaña al iniciado hasta la concepción más alta de la divinidad. Esto cobra más sentido cuando vemos a Asherá como el propio árbol de la vida, el que se nos prohibió, y el de la Cábala que concluimos es el mismo. Es decir, el mismo árbol de la vida que se menciona en el Génesis y se nos prohíbe sería el mismo árbol de la Cábala que se ha ocultado tantos años y se mantiene como una doctrina secreta, solo para algunos elegidos. Ella, Asherá, conforma el árbol, así como las tres Nornas conforman el árbol de Yggdrasil. Odín cuelga del árbol como el Cristo cuelga de la cruz, a veces traducido por poste. Ambos para traer a los humanos un bien mayor que procede del Dios más alto. La semejanza en el mito la tenemos en el celta Taltiu, en Isis egipcia y en Diana nemorensis. Es siempre, como he dicho antes, el mismo mito, el mismo misterio y la misma iniciación. Otro de los epítetos sería Alá Haká Dolt, que significa grandiosa. Otro es Kadash. Esta es una palabra muy antigua y probablemente en desuso hoy en día fuera de términos religiosos, y en judaísmo es un adjetivo para Yahvé, que tiene el sentido de sagrado. Sin embargo, en Mesopotamia no era un adjetivo, sino otro nombre para referirse a Ishtar, Astarte o Inanna. Los gnósticos creen que Sofía habría cometido un error y parió a un dios falso. Sin embargo, esta también habría sido redimida con el autosacrificio del Cristo. En la Cábala tenemos la figura de la diosa sabiduría, Sofía, en la forma de Shekinah, que en el cristianismo traducimos como Espíritu Santo, al igual que Ruach, que es una de las partes del alma. Esto lo he explicado en el programa sobre los 4 mundos de la Cábala, por si alguien quiere ahondar en qué es Ruach y las otras partes. Shekinah y Ruach tienen un origen femenino y masculino respectivamente, atendiendo a sus etimologías. En el siglo X, en el Zohar, aparece que los rabinos que escribieron esto tenían conocimiento de Asherá, que no es algo que nos estemos inventando.
cuando explican por qué el ídolo, es decir, Asherá, no estaba permitido en el templo. El Zohar nos dice que el altar ya es sagrado y que Asherá ya está en el altar. Por eso no requiere un altar adicional. En la magia tradicional es lo mismo, pues todo altar necesita tener representado los cuatro elementos y la energía masculina y femenina. Esto es porque el altar es el camino y el sentido, es decir, la materialización femenino y la voluntad que es masculino. Incluye cualquier altar el gran trabajo y su ley. De cualquier forma, ¿por qué se dejó de llamar a Asherá y se utiliza Shekinah? Volviendo al Zohar, este mismo nos dice que Asher significa felicidad. Es por eso que el hijo de Jacob y Lía se llama Asher, tal como dice en Génesis 30:13. Lo nombra así porque todo el mundo verá lo feliz que es Lía cuando ella tiene al hijo. Así, como vemos antes, Asher es masculino y Asherá será su femenino. Pero el Zohar concluye que la diosa no es feliz porque ha sido exiliada por su compañero y olvidada por su pueblo. Por eso usamos Shekinah, que significa asentamiento, el asentamiento de la presencia divina de Yahvé. Él habrá usurpado su trono en Malkuth y con esto toda la doctrina real de la Cábala, eliminando cualquier rastro de deidad femenina. Yahvé se infiltró en el cristianismo hegemónico y en el Islam, donde arrebata incluso el nombre de ella, como hemos visto. Durante la cristianización, lo primero que se erradicó fue los cultos de Épona, Venus y Hécate, que son arquetipos similares al de Asherá. Dicho de otra manera, una amenaza directa para su culto. Además, mirando a los cátaros, estos también suponían una amenaza, ya que consideraban a los hombres y mujeres iguales, ya que el espíritu es diferente del cuerpo. Así, una mujer entre los cátaros podría ser una líder espiritual. Esto mismo es motivo de la imagen valorada que tenían de María Magdalena, frente a la visión propuesta entonces, aunque se arrepintieron luego, por el cristianismo católico. Todo esto va en contra de la Iglesia y su Dios, una deidad vengativa de la tormenta y el desierto, un caudillo de guerra que porta la destrucción, un Dios que premia al asesino como Samuel y Moisés, pero que se extiende hasta la actualidad. El mismo Bush Jr., presidente Bush, dice que su guerra es un mandato de Dios. Se refleja en el terrorismo islámico y en el hacer israelí en general. Para combatir esta violencia del Dios del judaísmo, islam y cristianismo desde los Rosacruces, se propone una lectura algo diferente del Zohar, del nombre de Yahvé. Si no queda otra que aceptar tal deidad, lo mejor será tomarlo como una fórmula y así, separando las 4 letras hebreas que lo componen en los 4 mundos de la Cábala, Yod pertenece al mundo de lo divino y aúna ambas divinidades, pero no Yahvé, sino Elión y Asherá, como un conjunto que funciona a una como un motor. Igual ocurre con Vau y las 2 Ges, que conforman la doctrina de la materialización y la creación. Esto se explica en términos rosacruces con el mito del bautizo de Jesús por Juan el Bautista, donde Jesús recibe Shekinah, la deidad femenina,
En su castigo por parte de los romanos, Jesús se transforma en el Cordero de la Pascua y al morir Shekinah se expande. Esa es la redención. Así, cuando Jesús asciende al cielo, es tan solo el Espíritu y no su Shekinah, que se queda como muestra del perdón. Tanto los rosacruces como la aurora dorada y sus derivados observan el látigo, la daga y la cadena, los instrumentos con los que los romanos torturan a Cristo, como parte fundamental del altar, y observan a Gólgota como un gran altar propiamente. Los 72 nombres de Dios no son nombres de Dios, sino que son un vestigio del antiguo culto a los 70 hijos de Asherah y Elión. Aquí tenemos que pararnos y desarrollarlo un poco más. En el Grimorio Goetia encontramos 72 nombres y sus sellos, llamados demonios por la Iglesia. Demonios en el peor de los sentidos. Pero se conoce que estas 72 entidades se toman de dioses prejudaicos. Así tenemos a Baal, Canaán, Amón, de Egipto, Rex Paimon, que es hindú, Belez, que es canaanita, Ain, que es un componente propiamente de la Cábala, Asmodeus, de Grecia, y que aparece en el libro de Tobías, Caín, Oriax, que aparece en el testamento de Salomón, Belial, Buné, que es egipcia también, o Astaroth y Astarté. En principio, podemos pensar que Astaroth y Asherah son lo mismo, pero no. Son arquetipos semejantes y la relación entre las dos deidades cananitas es similar a la de Isis y Hathor, o Frigg y Freya, muy fáciles de confundir una con la otra. Astarté en los mitos era una de los 70 hijos junto a Yahvé y Baal. En otros mitos más antiguos, Asherah y Astarté son hermanas. Además, a Astarté se le considera una diosa de la guerra, algo así como la valquiria o la egipcia Sekhmet. Y esto explica la mala reputación del Goetia, y explico esto un poco más. El Goetia, como casi todos los grimorios, está compilado y redactado por cristianos, usando sus propias fórmulas para la invocación de sus entidades. Estas fórmulas están basadas en el acoso y la amenaza de dichas entidades, de estos llamados demonios, en nombre de Yahvé, que mandase destruir sus templos y cultos. Veamos un ejemplo extraído del mismo Goetia. La conjuración del fuego. Dice así: yo te condeno, espíritu de nombre tal, porque eres desobediente y no obedeces mi palabra y mi orden, no mantienes los preceptos de Dios. Yo soy sirviente del más alto e imperioso Dios Jehová, ya que estoy dignificado y fortificado por su poder celestial con permiso. Esto sería una segunda invocación en el ritual, en el ritual que plantea el mismo libro. Si planeas invocar a Astarté, quien al parecer es una diosa de la guerra en la antigüedad, amenazándola en nombre del dios y la religión que destruyó su culto, más te vale equivocarte y que aparezca una cosa menor o cualquier otra entidad que se deje intimidar por ese Jehová y por supuesto por un mago humano. Lo más seguro es que si aparece Astarté, empiecen a ocurrir cosas muy desagradables. Esto, cuando se redactó y lo probaron y funcionó, evidentemente esto eran demonios y era lo peor del mundo. Lo más interesante de esto es que la lectura y estudio de los grimorios, especialmente de la Edad Media, es que muestra la verdadera naturaleza del cristianismo. Ocurre lo mismo con el Picatrix. En este caso, el Picatrix hará referencia al Islam. Otra de las cosas que tenemos que recordar es que el árbol de la Cábala es femenino.
Esto sería una encarnación de la diosa. De hecho, libro en mano, Levi, Crowley o Rosenkreuz, entre otros, nos hablan de Shekinah como la luz de Dios y lo relacionan a la intuición en términos de Descartes, es decir, la última verdad. Si como ya hemos estudiado esta luz es Azoth, este Azoth es femenino. Esto se aclara cuando entendemos que la intuición es femenina y la razón es masculina. Y lo relacionamos a las doctrinas de Binah y Jokmah. En alquimia, Ruach es la mente de Dios y Shekinah la intuición. El primero viene integrado y no se activa si no se busca el segundo, que es ascender en el árbol de la vida. Es importante entender que no hablo de penes y vaginas, de bananas e higos, sino que en magia y alquimia se trata de reconocer e integrar ambas energías, la masculina generadora y la femenina materializadora, y que trabajen en armonía. Por eso mismo, Baphomet y Hécate son andróginos y son también equilibrados. El culto a los árboles y la deidad femenina es otro de los puntos que me parece importante destacar antes de irme. El culto a los árboles ha existido desde los primeros vestigios de religión y misticismo. Lo encontramos, como he dicho, en Taltiu, en Freya, en Diana, en Morrigan o Sekhmet. Los mitos que hablan sobre la Valquiria la relacionan a arboledas siempre. ¿Acaso la diosa de la fertilidad y la de la guerra son lo mismo y pertenecen a un culto primigenio? Aunque no hay manera de confirmarlo, todo apunta a que sí. El caso de Asherah y Astaroth, o Afrodita y Atenea, en los que los relatos y roles se mezclan, y los restos arqueológicos muestran tantas similitudes en el culto que apuntan en esta dirección. Si además observamos la antropología, la llamada Era de la Madre, esas tribus nómadas o seminómadas que adoraban a una deidad de la tierra femenina que proveía alimento, también tendrían que defenderse de peligros y ataques. Religiones que por suerte no han sido molidas por el rodillo católico conservan esas figuras, como en el hinduismo. Tenemos a Kali, que también las observamos en la celta Morrigan y la nórdica Freya, que hacen el doble papel de diosa de la fertilidad y diosa de la guerra. Es hora de deshacerse del monoteísmo y todo lo abrámico y buscar el conocimiento que se nos ocultó, pues parece una solución para alcanzar una vida más armoniosa. Si el monoteísmo ha sido impuesto con miedo y violencia, lo más probable es que engendre odio y venganza. Los pensadores que han dado forma al mundo que conocemos han bebido de esto. Incluso los más ateos entre ellos tienen una visión monoteísta. En el shivaísmo, Shiva y Shakti son emanaciones de una deidad superior y sin género. Shiva sería la divinidad trascendental y Shakti el universo, es decir, la manifestación de Shiva. Lo que quiere decir que el mundo es materia viva y no inerte, como Platón, y por ende el monoteísmo lo consideraba. El judaísmo, el islam y el cristianismo muestran un mundo que es el infierno. No se tome por literal, porque además también diferencian el infierno, que se supone que es mucho peor. Bueno, y que la única esperanza es obedecer a unos mandatos impuestos y supuestamente incuestionables de un Dios usurpador, violento y vengativo, a cambio de la promesa de un paraíso. ¿Qué paraíso puede ocurrir de un Dios de la destrucción? En mi opinión, uno al que no quiero ir. Recuerden que estas son las divagaciones de un ermitaño, pero la conclusión final es tuya.